¿ya? Entonces, si usted tiene sus apuntes impresos, la hoja del alumno, ya estaríamos ahí en el capítulo número 5. Pero igual lo voy a proyectar acá para ustedes. Ya, creo que ahí lo están viendo. No puedo agrandarla más la letra porque si no se me pierde la pantalla, ¿se fija? Así que lo que vimos la semana pasada, específicamente ahí utilizamos la mayoría de nuestro tiempo, que fue lo que Job enseña acerca del sufrimiento. Y obviamente el diseño aquí de los apuntes de los que diseñaron este curso era hacer bastante énfasis en el libro de Job, porque el libro de Job es el libro que abarca este tema del sufrimiento, de la aflicción. Como vimos ahí en la letra número A, en el libro de Job el sufrimiento es real, es genuino. Ahora, ¿por qué se hacen estos énfasis? Yo sé que nadie duda que esto es real, pero lo que pasa es que en ciertos círculos teológicos, de erudición, ¿verdad? Hay cierta tendencia a que estos personajes bíblicos sean vistos no como reales, sino como metafóricos, ¿ya? Para ilustrar un tema o ilustrar una enseñanza. Lo que nos habla el libro de Job es que su sufrimiento es real, ¿ya? No es mitológico, no es algo alegórico para que entendamos. No, aquí el sufrimiento es real para Job, pero también la Biblia nos enseña por medio del ejemplo de Job que el sufrimiento, el dolor, la aflicción es algo real. Como les leí en nuestros apuntes, el sufrimiento duele, independiente de la magnitud que pueda ser, del umbral del dolor que podamos tener, ¿ya? Algunos tienen el umbral más bajo, más alto, algunos resisten más dolor. Yo siempre pienso en las mujeres, ¿verdad? ¿Cómo pueden soportar los dolores de parto, lo que significa ese proceso de espera? Ya yo recuerdo ahí acompañar a mi esposa en los 3 partos, en los 2 primeros, muy largos, ya esas largas horas de espera ahí en el Hospital San José, en el hospital público, y viendo o sintiendo de alguna manera lo que ella podría estar sufriendo en todo este proceso ya de, ¿cómo se llama? Cuando se dilata. Y sin embargo, yo me corto con una hoja de carta un dedo y sufro. ¿Ya? Entonces, independiente de la magnitud de nuestro umbral del dolor, el sufrimiento es real, ¿ya? Y yo creo que los creyentes tenemos que entender esto, porque a veces, no quiero generalizar, pero a veces los que aconsejamos o los que estamos ahí con los que sufren, podemos pensar que el dolor no es real, que es algo que está pasando en su mente, que es algo psicológico, que las personas son a veces hipocondríacas, ¿verdad? No, tenemos que tener empatía con aquellos que sufren, ya sea porque se cortó el dedito con un cuchillo cartonero o porque está sufriendo una enfermedad terminal. Ya sí que el sufrimiento es real. Otra enseñanza en el libro de Job es que Dios es soberano sobre el sufrimiento. Ya Dios gobierna aún en el sufrimiento de sus hijos o de sus hijas. No voy a volver a repetir todo lo que dije la semana pasada, pero para que usted recuerde este punto número B, ¿ya? O letra B, perdón. Letra C. Existe algo así como el sufrimiento inocente, ya que también lo dejamos bastante claro porque dentro del mundo evangélico, como les dije, está también esta teología de los 3 amigos de Job. Es decir, que cada vez que vemos a un creyente sufrir, como que nuestra intuición inmediatamente nos dice, ah, este hermano algo hizo. Se ve muy santo, se ve muy justo, pero si está sufriendo esta enfermedad de esta magnitud, no es inocente. ¿Ya? Entonces tenemos que corregir esa mala perspectiva evangélica de pensar inmediatamente que si alguien está sufriendo, a veces de una manera indecible, es porque, entre comillas, se lo merece. Y nuestra consejería va en torno a
lograr que confiese, ¿verdad? Que confiese un pecado determinado. Y yo lo digo porque en algún momento muy jovencito, producto a veces de cierta literatura ya o de cierta teología como muy... no sé el adjetivo ahora, ya, pero como siempre que la consejería iba enfocada en buscar el pecado específico que estaba produciendo ese dolor o sufrimiento. ¿Y qué es lo que nos muestra Job? Nos muestra que no es así. Aunque sabemos que el pecado de la caída de Adán es lo que introduce todo el sufrimiento, no necesariamente cada vez que sufrimos de una manera particular es por culpa de un pecado determinado, ¿ya? A veces puede ser, pero creo que la mayoría de las veces no. Y, por ejemplo, lo vimos la semana pasada con el caso de este ciego de nacimiento, donde Cristo es cuestionado a propósito de eso. Y eh, creo que tenía una pregunta de la primera semana ya, si siempre el sufrimiento es pecado. Y yo creo que la respuesta la vemos en el mismo ejemplo de nuestro Señor. Nuestro Señor Jesucristo fue experimentado en quebranto, varón de dolores, pero aún así sin pecado. Así que respondiendo a esa pregunta, por lo que podemos interpretar de la Escritura, y yo creo que específicamente de la experiencia de nuestro Señor, es que Él fue sin pecado, como dice la misma epístola de Pedro, pero sufrió, ¿ya? Entonces, al igual que la tentación, podemos ser tentados sin pecar. Cristo fue tentado sin pecar. Yo creo que nosotros podemos sufrir y no eso significa un pecado inmediatamente. Lo que es pecaminoso son nuestras reacciones. Ya es como reaccionamos, muy parecido un poco a lo del tema del gozo, del contentamiento, ya que podemos tener problemas, dificultades, el cómo reaccionamos ante las circunstancias, ante los enemigos humanos que puedan haber, que como el apóstol Pablo buscaban su sufrimiento o buscaban acosarlo, es cómo reaccionamos al sufrimiento, es lo que va a ser pecaminoso o lo que va a ser agradable delante de Dios. Y número y letra D, nuestro trabajo no es entender, sino confiar. Que yo espero que pueda ser la enseñanza de una lectura de todo el libro de Job. Ahora la tarea era solamente 3 capítulos, porque yo entiendo que todos tienen su lectura correspondiente, su tiempo devocional, así que tampoco quiero imprimirles sufrimiento, ¿ya? O culpa, porque cumplieron o no cumplieron una tarea muy larga. Así que lo que nos enseña Job es que nuestro trabajo como redimidos, como creyentes, no es buscar, y lo vamos a ver en nuestra segunda clase, no es buscar entender todas las verdades detrás de nuestro sufrimiento personal, sino confiar. Y después les voy a dejar una tarea para la próxima semana, no una lectura bíblica, sino la lectura de un recurso literario bíblico que es sobre el libro de Job y cómo el libro de Job nos enseña a confiar. ¿Ya? De un libro gratuito eh, que se llama En ti confiaré, donde es un comentario a los 39 libros del Antiguo Testamento, donde se busca la perspectiva de Génesis, Éxodo, etcétera, y de Job también, ya incluyéndolo, de cómo cada libro del Antiguo Testamento nos enseña a decir, en ti confiaré. Así que les voy a dejar solamente el comentario de Job, ya para que usted lo lea y pueda tener también su propio aprendizaje a la luz de lo que nos enseña Job. Son 2 páginas y media, así que no va a ser mucho trabajo. Y quiero terminar con el punto número 5 para después pasar a su participación, tanto de la carta de Pedro como de la lectura de estos capítulos de Job, ¿ya? Así que para que se guarde ahí con su participación, porque yo sé que los leyeron y obviamente hay experiencias o aprendizajes muy personales de esta lectura. Así que también como introducción, número 5, rápidamente aquí podemos ver una progresión a través del resto de la Biblia. Por ejemplo, en Éxodo, como estamos viendo aquí, ¿ya? En Éxodo, voy a marcar acá
para que usted vea ahí al frente en la pantalla. Ahí lo marqué con un cuadradito rojo, ¿ya? Entonces podemos ver un progreso del sufrimiento en Éxodo, en la experiencia de Noemí, que en este caso es eh, la suegra de Ruth, en el profeta Habacuc, en la cruz y finalmente en Apocalipsis. A medida que los libros de la Biblia progresan de principio a fin, vemos que el propósito de Dios en el sufrimiento es mucho más nítido. ¿Ya? Cuando vemos esta progresión de qué propósito tiene Dios con el sufrimiento en la vida de sus redimidos y también, por supuesto, la evidencia para nuestra fe. Por ejemplo, en el libro de Éxodo, vemos aquí la fiesta debutante de Dios. Ya Éxodo es la fiesta debutante de Dios con la Pascua, con la salida, la celebración de la independencia, ya o la emancipación del yugo de Faraón y de los egipcios. Aquí, por medio del sufrimiento del pueblo, en este caso como consecuencia también de su desobediencia, podemos ver cómo un grupo de familias, ya los descendientes de los hijos de Jacob, terminan convirtiéndose en una nación. Y dice, bueno, leo acá cuando entra, Israel ha sido esclavizado en Egipto durante 400 años. Imagínense los 400 años de sufrimiento que significaron para los israelitas, los descendientes de Jacob. Las palabras de José, que los condujo allí, casi parecen burlonas en este momento, ya en ese momento. Dice así, vosotros pensasteis mal contra mí, le está hablando José a sus hermanos, ahí al final de Génesis. Ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy. ¿Con qué propósito? Para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es posible que 400 años de esclavitud estén destinados para el bien de su pueblo? Como Dios le dice a Faraón directamente, ahí en Éxodo 9:16, todo esto sucede para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Es decir, Dios mismo le dice a Faraón que el propósito de todo esto que está ocurriendo es para que el nombre de Dios sea glorificado y anunciado en todo el mundo. Ahora, obviamente el pueblo de Israel no lo ve así. Su esclavitud por 4 siglos, todo lo que sufrieron a manos de este faraón, pero Dios lo está viendo desde la altura y le dice por medio de las palabras de José, todo este mal que yo tuve, Dios lo encaminó a bien o lo convirtió para bien. Y después Dios le dice a Faraón que esto sucede o va a suceder para que mi nombre, el nombre de Jehová, sea anunciado en toda la tierra. Así que con una sola mano Dios arruina a la nación de Egipto y guía a su pueblo. Los conduce a un callejón sin salida. ¿Lo recuerdan, hermanos, que yo le he predicado alguna vez en la iglesia? Cuando Israel está en la orilla del mar Rojo, hay un desfiladero atrás, no hay escapatoria para los israelitas. Están por un lado el mar y por el otro Faraón con su ejército. Pero ¿qué es lo que hace Dios? Dios salva al pueblo y destruye al ejército más poderoso en ese momento de la tierra o de esa zona geográfica. Así que Dios deja a las naciones paganas con tal temor, con tal miedo, que los filisteos años después siguen hablando de estos acontecimientos, como por ejemplo lo vimos en la situación de Rahab. ¿Se recuerdan? Rahab, varios siglos después, o sea, varias décadas después, ellos siguen hablando de cómo Dios abrió el mar Rojo para dejar pasar a su pueblo. Así entonces, en el Éxodo, el pueblo de Dios ve lo que nunca vio Job, que Dios puede usar el sufrimiento para proclamar su poder y su gloria a las personas y por supuesto también a las naciones. Así que el libro de Job nos muestra cómo su pueblo comienza con este tema del sufrimiento, pero Dios llevándolo a bien. Veamos ahora a Noemí.
vemos cómo Dios tiene un propósito para el sufrimiento a nivel nacional, es decir, un pueblo, una nación de millones de personas. Dios las bendice y les enseña y se glorifica por el sufrimiento. Pero ¿qué es lo que pasa cuando hablamos de una persona con nombre y apellido, ya no de un grupo humano, un poco difícil de definir? Ahora pasamos del drama internacional entre Egipto, Canaán, Israel, pasamos ahora a un libro muy chiquitito que es el libro de Ruth. Dios ha demostrado usar las grandes crisis nacionales de Israel para el bien de todo el mundo. Pero ¿qué hay, hermanas y hermanos, de la vida de una pobre viuda? Lo estudiamos el año pasado, ¿se recuerdan con nuestros devocionales? Claro, Dios puede obrar a nivel mundial, pero ¿qué hay del sufrimiento de una mujer viuda? Como ejemplo, ilustración de un sufrimiento muy personal. El libro se establece como una prueba de la acusación de Noemí contra Dios. Recuerden que Noemí, que está muy amargada, está enojada, está derrotada, le echa la culpa a Dios. Ella dice, en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. ¿Se recuerdan eso en sus apuntes cuando le enviaba los apuntes los días miércoles, los días sábado ahí en la tarde, noche? Noemí acusa a Dios de su sufrimiento en grande amargura. Me ha puesto el Todopoderoso. No obstante, ¿qué es lo que sucede al final del libro? Dios ha derramado alivio y misericordia sobre Noemí, que en algún momento fue la acusadora de Dios de su sufrimiento. Y sabemos que Dios estaba detrás de esta escena, permitiendo esta tragedia en la vida de Noemí. Pero Dios finalmente le da alivio. Y las hermanas que han estudiado este libro, bueno, y las familias también, eh, no alcanzamos a llegar al capítulo 4, pero ustedes saben que aquella que se hizo llamar amarga o amargada, si decimos en buen chileno, ¿se recuerda, no? Ella dijo que le pusieran ese nombre de amargura. Al final, ¿cómo vemos a Noemí? Gozosa, contenta, como una abuelita chocha, como decimos en Chile, ¿verdad? Una abuelita ahí con su nieto feliz, viendo una nueva oportunidad de vida para Noemí. Y aunque no lo dice aquí en nuestro texto, pero voy a hablar de eso en un ratito más en la clase, que no siempre Dios apunta al alivio en la eternidad, sino que a veces también tiene su gracia para aliviarnos aquí y ahora. ¿Ya? Así que después voy a dar otro tema, como pasa aquí con Noemí, que finalmente Dios no permite el sufrimiento permanente de Noemí en la tierra, sino que es un poco de tiempo el sufrimiento para finalmente aliviar ese sufrimiento de manera espiritual y de manera real. Habacuc, ahí seguimos avanzando ya de manera muy específica, no es por toda la escritura que estamos avanzando, pero ver un progreso. Yo creo que mi hermano Francisco podría decir mucho más que yo porque él nos enseñó el año pasado, fue Francisco este año sobre el profeta, el año pasado, ¿no? El 10 de enero del año pasado. Tanto tiempo ya, tanto tiempo. Bien, Habacuc es la siguiente parada en nuestro tour del sufrimiento, es el profeta Habacuc, quien presencia el trato más conciso del problema del sufrimiento en toda la Biblia, según el comentario acá de nuestros apuntes. Habacuc, como sucede con muchos de los hombres de Dios, se queja o se lamenta ante Dios por permitir que el malvado, que el injuste, que el malvado triunfe sobre el justo. Cierto que esto como que lo encontramos de manera permanente en la escritura. Vemos a Job diciendo eso, vemos a David, al salmista. En algún momento el profeta Jeremías también se lamenta o se queja de que ¿por qué los malvados triunfan sobre el justo? ¿Por qué se levantan los malos sobre los buenos? Y eso nos parece muy injusto desde nuestra perspectiva limitada. Y Habacuc también presenta esta queja. ¿Cuál es la respuesta de Dios? Porque a veces nos quejamos, ¿verdad?
Señor, mira, yo estoy compitiendo por una licitación, yo estoy compitiendo por un mejor puesto en mi trabajo, estoy compitiendo por un bono de producción, no sé, las cosas que puedan ustedes vivir. O a lo mejor estoy enfrentando un juicio ahí, ¿verdad? Para ganarlo por una causa justa. Y de repente los malos nos ganan. El corrupto gana la licitación, ¿verdad? El que da coima gana el puesto gerencial o el bono de producción con engaño, ¿ya? Y nos quejamos, nos duele, obviamente, aunque nosotros también somos injustos, ¿verdad? En muchos aspectos de nuestra vida. ¿Cuál es la respuesta de Dios? Dios le dice de alguna manera, no te preocupes, yo juzgaré a la nación a través de los caldeos. Eh, Ahora que digo esto, también Jeremías lo dice, ¿cierto? O Dios se lo dice a Jeremías. Y parece muy extraordinario que Dios le dice, mira, yo los voy a juzgar a ustedes, porque estos últimos reyes que tuvo Judá, los descendientes de Josías específicamente, fue el último rey bueno, su hijo, su nieto fueron terribles y yo estoy juzgando a Judá por esto y voy a ocupar a los caldeos, a los de Babilonia. Pero después Dios dice, voy a juzgar a los caldeos por llevarlo a la esclavitud, ¿ya? Es decir, Dios también promete justicia, aunque a veces no la vamos a ver aquí en la tierra, pero Dios le dice, confía en mí. Eh, lo que también sucede con el libro de Job, ¿verdad? La respuesta de Dios a las quejas de Habacuc sobre el sufrimiento inocente no es como una explicación, sino un llamado a la confianza. Dios no explica, no se detiene a explicarle a Job por qué sufre, pero sí lo llama a la confianza. Y algo parecido sucede en Habacuc. Por ejemplo, dice Habacuc 2:20, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Y sin embargo, a diferencia de Job, de Éxodo o de Ruth, en el caso de Noemí, para cuando llegamos a Habacuc, Dios nos da su gran declaración de propósito para toda la historia. Así dice capítulo 2, verso 14, porque toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Así que Dios trabaja todas las cosas para su gloria, para que su nombre sea enaltecido. Hay un fuerte propósito apoyando todo lo que él hace, al igual que el Éxodo o un pastor de ovejas asesinando a un gigante, o la derrota de 100.000 asirios mientras el pueblo dormía. Dios está esculpiendo la historia precisamente para que solo una divinidad de fuerza infinita pueda rescatar. Y luego lo hace, Dios redime, Dios rescata. Y ese es el punto en el sufrimiento, es la gloria de Dios. Y como dicen los autores del Nuevo Testamento, nosotros debemos sentirnos agradecidos por ser parte de vivir y de trabajar y de servir e incluso dolernos y sufrir con tal que sea obviamente para la gloria de Dios. Mas el justo por la fe vivirá, nos dice también esa tremenda declaración que está en el libro de Habacuc. Siempre la reconocemos en el libro de Romanos, pero lo dice el libro de Habacuc, mas el justo por su fe vivirá. Y yo recuerdo ahí la explicación también de mi hermano cuando enseñó de esto, el justo por su fe vivirá. Es decir, nuevamente, como lo vemos en Job y lo vimos ayer en la vida de Rahab, el justo por su fe vivirá. Así que nuestra postura, hermanos, aunque nos cueste, no es de cuestionamiento, sino de confianza. Es decir, la mujer que sufre, el hombre que sufre, debe vivir y soportar por medio de la fe. ¿Ya? Mire cómo termina el libro de Habacuc, en capítulo 3, verso 17, 18. Aunque la higuera no florezca, y esto es muy poético, es decir, aunque la higuera no dé sus flores, ni en las vides haya frutos, aunque no haya uvas, aunque falte el producto del olivo, todos alimentos esenciales en la dieta israelita, no la dieta judía, y los labrados, las tierras no den mantenimiento. Y aunque
estoy parafraseando, ¿verdad? Para ayudar aquí al entendimiento. Y incluso si las ovejas son quitadas de la majada, incluso aunque no haya vacas en los corrales, con todo, dice el profeta, con todo esto, o aún a pesar de esto, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Dígame si no le dan ganas de decir aleluya. ¿Ah? La palabra de fe aquí del profeta. Bueno, y la canción de ayer, ¿cierto? La canción que tratamos de enseñar ayer, por fe, que salía muy bonita, ¿ah? Dan unas ganas. Yo quería levantar mis manos ahí y decir por fe, ¿verdad? Marchamos ahí en sus promesas que como rocas son. Bien, me entusiasmo ahí también con el libro de Job, pero tengo que seguir. Ahí me parece que estoy. Y finalmente, bueno, la cruz, no al final, pero la cruz, como dice aquí en nuestros apuntes, ya lo voy a marcar de nuevo, para que no pierda la vista. Ahí está la cruz. La cruz de Jesucristo en el monte Calvario, como lo dice un precioso himno, Dios usa el sufrimiento más injusto en la historia del universo para el más grandioso de los propósitos. El justo sufriendo por los injustos. El Dios eterno sufriendo la muerte por nosotros los pecadores. La principal prueba en la base de nuestra fe es el sufrimiento que Dios inflige en su propio Hijo, aunque sabemos que desde la perspectiva humana son los romanos, ¿cierto? Los líderes de Israel. Pero en el plan de Dios es finalmente el Padre castigando el pecado de todos nosotros, como usted lo escribió ahí, con su propio puño y letra en Isaías 53. Dios cargando sobre él, justo, nuestros pecados. Es decir, el sufrimiento que merecía Augusto, que merecía Francisco, Evelyn, el sufrimiento que yo merecía, Rodrigo, él lo está sufriendo para que nosotros, por medio de su muerte y sufrimiento, fuésemos declarados justos y hechos nacer de nuevo como santos, escogidos y redimidos. Y como leemos en Romanos 8:28, todo esto para nuestro bien. Y a lo mejor lo puede recitar conmigo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, o como dice otras versiones más nuevas, todas las cosas cooperan, colaboran para nuestro bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y en esta vida eso es lo que tenemos, el problema del sufrimiento, un llamado a la fe y la evidencia para reforzar esa fe. Recuerden que el propósito de esta primera clase era poder entender el problema del sufrimiento, pero también que somos llamados a confiar, y no de manera ciega, sino con toda esta evidencia de la Escritura para nosotros. Pero la historia no termina ahí. Recuerde que la última parada, la parada final en esta travesía del sufrimiento es el libro de Apocalipsis. El fin de la fe, pero también el fin del sufrimiento. Porque en el final de los tiempos y al inicio de la eternidad ya no habrá más tensión entre la vista y la fe. Como cantan los ángeles en Apocalipsis capítulo 15, versículo 3 y 4. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero diciendo, y yo creo que hay himnos que dicen esto, ahora a la mente se me viene un himno o una alabanza muy antigua, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado.
Todas las naciones vendrán, hermanos y hermanas, y te adorarán porque tus juicios se han manifestado, es lo que dice aquí Apocalipsis. Hoy no podemos entender generalmente por qué Dios hace lo que hace. Yo sé que hay creyentes de mucha fe, yo sé que hay hombres y mujeres de mucha fe, pero la mayoría de nosotros nos cuesta todavía entender lo que Dios hace y por qué lo hace. Es doloroso, abate el alma, eh, pero vivimos por fe, ¿o no? Y aún dentro de todo esto que no comprendemos, Dios nos llama a vivir por fe. Pero un día todos veremos, todos vamos a ver, no sé si estoy exagerando con esta frase, pero vamos a ver con los ojos de Dios, ¿ya? Y si exagero, discúlpeme, pero yo creo que usted entienda a qué me refiero, ¿verdad? Veremos desde otra perspectiva lo que sucedió, el sufrimiento en nuestras vidas. Pero hermano, ahí no cuestionaremos en el cielo. Según Apocalipsis, adoraremos, como lo hizo en su minuto Job en el capítulo número 1. Bien, ahí terminamos con esta primera introducción de la clase número 1, ¿ya? Aunque en nuestra tercera semana. Me gustaría saber, hermanos, si tienen algún comentario al respecto aquí de nuestros apuntes, por favor. Algo que surgió de este folleto o de esta hojita número 1, o algo que usted quiera comentar también, alguna verdad. Pastor, Hermana buenas noches, Cecilia, buenas noches, Pastor. buenas A noches. mí, buenas noches. A mí me gustó bastante una idea que dio casi en la primera clase y acá la apunté. Me ayudó mucho, que dice, el sufrimiento es un desafío y una oportunidad para la fe. Entonces, yo creo que tomándole de la, o sea, con la perspectiva de Dios, con lo que Dios quiere en nuestras vidas, hay que tomarlo, como dice, como una oportunidad para confiar más en el Señor, porque en Dios. Porque a mí cuando me pasan cosas, a veces como que me apago mucho, pero esto me está ayudando bastante a mí esta clase y esa frase me ayudó bastante desde de la primera clase que diera. Eso quería comentar, Pastor. Gracias, hermana Cecilia. Efectivamente es una tremenda frase, ¿ya? O una tremenda idea ahí de nuestros apuntes que el sufrimiento es un desafío para nuestra fe, ¿ya? Nos desafía a creer. Y finalmente, no sé si alguien hizo la pregunta o hizo el comentario, que el propósito de Dios no es que Él descubra cómo es nuestra fe, Él ya la sabe. Él quiere evidenciarnos a nosotros mismos, ¿verdad? La madurez de nuestra fe, la inmadurez de nuestra fe. Así que Dios, que ya lo sabe todo, Él quiere manifestarnos a nosotros mismos y a otros, porque cuando somos maduros en la fe, como dices tú, Cecilia, cuando somos desafiados y confiamos en el Señor, Dios es glorificado tremendamente cuando vemos a hermanos que tienen la pérdida de un familiar, de alguien cercano, o que sufren una enfermedad crónica, ¿verdad? Porque a veces nos enfermamos una semana, 2 semanas, ¿verdad? No hay mucho sufrimiento en eso, pero cuando conocemos hermanos o hermanas con enfermedades crónicas de dolor, que no hay medicina, ¿verdad? Para una diabetes, para una presión alta, que obviamente se puede mantener, o estos síndromes que a veces algunos de ustedes también han dicho, y aún así son fieles y glorifican a Dios aún en su dolor y enfermedad. Eso es una gran enseñanza para nosotros los que somos más débiles en la fe. Gracias, Cecilia. ¿Alguien más que quiera comentar ahí a propósito de nuestra primera clase? Pastor, Hermana Betsy. bueno, quiero, hablando del tema, mi mamá yo estaba hospitalizada porque yo tuve leucemia. Dentro de una de mis hospitalizaciones, yo tuve, se me empezó a descamar la piel. Llamaron al mejor de los dermatólogos del hospital J. Aguirre porque
El Hospital San José no tiene protocolo de leucemia y todos los pacientes los derivan al J. Aguirre. Y en el J. Aguirre, usted está, su habitación, su cama, un televisor que le pasan a uno, un teléfono, y está el señor, en mi caso estaba el señor conmigo. Y bueno, em, eh, en esa oportunidad de esa hospitalización, porque la verdad es que yo no tenía idea de que no era solo una vez que uno lo hospitalizan, sino que son varias, donde a uno le entregan la quimio. Y en esa oportunidad era tanta el antibiótico que me entregaron, porque cuando tú tienes fiebre, la cultivan. Eso significa que la cultivan es que a uno le toman muestras de sangre con un procedimiento súper escéptico, con campo y todo. Campo quiere decir cosas estériles. Entonces, a uno la cultivan y empiezan a ponerle antibiótico. Al final terminaban como 4 antibióticos. Y yo empecé a descamarme, parecía mis manos. Y el dermatólogo dijo, no, que era nervioso. Pero después de eso nervioso, yo era como un gran quemado. Parece que yo me había quemado. Y en Job, mi mamá, cuando me fue a ver, me decía, tú te parecías como la historia de Job. Y yo no le llamé, no, en ese momento, claro, de dolor, porque tenía mucho dolor, tenía mucha picazón, ardor, yo era como desde como, y acá cuando leí Job, decía que desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Es como cuando uno se pega una insolación, así era yo, de la punta de los dedos hasta mi cabeza. Mi cabeza ya no tenía cabello, porque ya la quimio te bota los cabellos. Y quería contarles eso, que en realidad fue difícil, fue un sufrimiento grande para mi familia, para soportar eso. Pero no me pregunte por qué o de dónde salió, solo sé que yo nunca pregunté por qué, solo me entregué a los brazos del Señor y creer que el Señor me iba a ayudar. La verdad es que hasta el día de hoy y estudiando esto, vengo a hacer un, como un análisis de lo que me pasó, así como que, wow, como le pasa a muchas personas, por supuesto. Eso, pastor, quería compartir con ustedes eso. Muchas gracias, hermana Betsy, por compartir su testimonio. Y bueno, de eso trata esta clase también, ¿ya? Por eso compartí la semana pasada el testimonio de esta mujer, de Johnny Tada, eh, porque la idea es no tener solamente contenido, sino también ver que el sufrimiento no se dio solo en los personajes de la escritura, sino también entre nosotros. Así que gracias, hermana Betsy, por su testimonio, por saber que de alguna manera Dios también la alivió en ese momento y está con nosotros todavía, ¿verdad? Eso sin duda es milagroso y que puede glorificar a Dios a pesar de todo lo que ha sufrido y de otras cosas que usted también ha vivido, que en su minuto también me ha comentado de manera general. Así que gracias por su testimonio. Hermano Francisco tiene su mano levantada. Sí, pastor, quería compartir brevemente una idea que de hecho se la compartió usted hace algunas semanas, sobre este mismo tema, sobre el sufrimiento, y es porque yo distingo eh, el dolor, o más bien yo he aprendido a distinguir el dolor del sufrimiento y del daño. Porque muchas veces nosotros tenemos dolor sin tener daño, eso es bastante común. A veces, de hecho, si no tuviésemos dolor, probablemente nos moriríamos porque no nos daríamos cuenta del daño, muchas veces. Entonces el dolor no es necesariamente malo, pero
lo que normalmente a nosotros nos hace padecer, lo que nos hace sufrir más, o al menos esa es mi experiencia. Yo he sufrido mucho más por la frustración, por el enfrentar mis dolores, mi enfermedad. Yo creo que ese sufrimiento intestino, ese sufrimiento emocional, a veces puede ser muchísimo más que el dolor mismo o el daño. Eh, y yo creo, bueno, creo que nos toca mucho, yo creo que este curso es sumamente idóneo para eso, aprender a enfrentar esos padecimientos, esos aunque, como decía Habacuc, como usted citaba Habacuc, esos aunque, o sea, a pesar de todo lo que tengamos, bueno, hay una respuesta en el Señor. Y eso yo agradezco mucho esta idea de la revelación de Dios en el sufrimiento, el plan de Dios en el sufrimiento y finalmente cómo eso nos tiene que exhortar a tener gozo incluso en el sufrimiento. Cuando yo entendí eso, creo que fue de gran riqueza para mí mismo. Yo aprendí mucho después de haber hecho esa triple diferencia, dolor, daño y sufrimiento. Creo que es bueno hacerle, compartirla también con los hermanos. Eso. Gracias, hermano Francisco, y también por su comentario que en el contexto de tu vida, ¿verdad? Los varones ahí hemos escuchado y hemos sabido de los días jueves cuando nos reuníamos antes de la pandemia, ¿verdad? Que Francisco nos pedía orar por su problema de dolores, ¿ya? ¿Qué es un síndrome o no, Francisco? ¿Cómo se llama? ¿Es un síndrome o es una enfermedad propiamente tal? Se le llama como condición, que es como una cuestión muy global, pero yo no entiendo en realidad mucho la diferencia entre una enfermedad, un síndrome, una condición, no sé. Pero se supone que no es enfermedad porque no se cura o algo así, ¿no? Ya ni me acuerdo, cuando lo leí no le di mayor importancia, pero sí. Que es la fibromialgia. Sí. Bueno, y de tantos otros que sufren, ¿verdad? También se me viene aquí a la mente la hermana Carmen Gloria, que este año, el año pasado también ahí tuvo este diagnóstico ahí en su cuerpo. Y yo creo que de eso trata. Por eso no quiero correr con la materia, sino también dar estos tiempos, ¿verdad? Porque yo creo que nos va a servir mucho escuchar esto y no solamente lo técnico, lo teórico, sino también lo que experimentamos, ¿ya? Y de poder entender estas cosas más profundas, como esta pregunta, ¿sufrir siempre es pecado? ¿Verdad? Que son muy buenas preguntas que nos ayudan también a profundizar, ¿verdad? Ir más allá de la superficie o distinguir, como decía recién Francisco, entre el daño, el sufrimiento, el dolor, porque efectivamente hay cosas que son naturales, es decir, que Dios también las creó, las diseñó de tal manera que es para nuestro bien. Y no sé, que ahí recuerdo lo que sucede con los diabéticos. Es cierto que cuando ya empiezan a perder la sensibilidad en sus extremidades, no se dan cuenta que se están quemando los pies con el guatero, pero como no tienen dolor, sensibilidad, no se dan cuenta del daño, ¿cierto? Y hemos sabido de muchos conocidos que se queman y no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque no hay dolor. Por lo tanto, el dolor es una muy buena señal, nos permite sobrevivir. Y yo creo que eso también tiene, como decía Francisco, su símil en lo espiritual. ¿Ya? Así que gracias por sus comentarios, hermana Cecilia, Betsy y Francisco. ¿Alguien más para terminar esta parte de comentarios de nuestra primera clase? Bien, tuvimos la lectura de la primera carta de Pedro, muchos cumplieron, ahí yo los marqué, incluso tuve la duda con algunos, porque como a veces no puedo ver bien todas las manos levantadas, ahí estuve preguntando a algunos si lo habían leído, pero no era para presionar ni para nada, sino era para confirmar y no pasar por alto si habían hecho o no su tarea. Y me gustaría saber que para los que leyeron los 5 capítulos de Pedro, desde la perspectiva del sufrimiento, me gustaría saber si alguien
descubrió algo. ¿Qué significó la lectura de la carta de Pedro desde la perspectiva del sufrimiento? Si no tuvo ningún aprendizaje, está bien. Ya es solamente para si alguien tiene algo breve que comentarnos. ¿Quién de los que leyó, quién puede decirnos algo? Doctor, Hermano Augusto, ¿sí? adelante, lo escuchamos. Bueno, lo que me llamó la atención a mí mientras leía es de que se trataba del padecimiento tanto de Jesucristo como de nosotros como hijos de Dios, que decía que nosotros como hijos de Dios también vamos a tener padecimientos. Y si nosotros estábamos o éramos hijos de Dios, el padecimiento nos iba a llevar a su presencia, a las moradas que Él tiene preparadas para nosotros. No así el padecimiento del que está en pecado, que lo va a alejar de Dios y lo va a llevar al infierno. Entonces ahí me llamó la atención de que nosotros igual vamos a tener que padecer. Para llegar a la presencia de Dios vamos a tener que pasar por ese padecimiento. Y eso es lo que a mí me llamó la atención y como me dio a entender muchas cosas de las que nosotros pasamos y las que nos preguntamos, que por qué padecemos, que por qué sufrimos. Y ahí yo creo que hay un poco la respuesta a esto. Muy bien, gracias hermano Augusto por compartir ahí parte de su aprendizaje. Hermana Margarita, ¿usted quiere comentar algo o solo su esposo? Ya, solo su esposo nomás, muy bien. Bueno, gracias hermano Augusto. ¿Quién más nos quiere compartir algo de la lectura? Hermana Evelyn, adelante, la escuchamos. Sí, hola, buenas tardes a todos los hermanos. Sí, a mí me llamaron muchas cosas la atención de la lectura mirándola desde el punto de vista del sufrimiento. Y lo primero que a mí me llamó la atención fue a quien el apóstol Pedro le escribe, que dice que le escribe a los expatriados. Entonces ya uno, si lo mira desde esa perspectiva, se da cuenta que le está escribiendo a hermanos, personas que están sufriendo, porque no están en su lugar de origen, porque probablemente están sufriendo en el lugar que están, necesidades físicas y también espirituales. Entonces ya eso a mí me llamó profundamente la atención, porque son personas exiliadas y probablemente estaban sufriendo persecución. Entonces es lo primero que a mí me llama la atención. Y desde ahí comienza una lectura donde vieron cosas que a mí me sorprendieron, que nunca las vi desde esa perspectiva, y donde también nos dice que todo sufrimiento no es en vano, porque para el Señor no lo fue. O sea, el sufrimiento que Él padeció no fue en vano, fue justamente para poder darnos a nosotros, quienes no merecemos, vida eterna, ¿no es cierto? Y dentro de toda la lectura y del resumen que en parte yo hice, me llama la atención que en el capítulo 3 también habla del comportamiento en el matrimonio. Entonces igual yo hablaba con Manuel y le decía, en realidad yo le hacía una pregunta más chistosa, yo le decía, ¿en el matrimonio se sufre? Entonces a veces sí, porque aquí dice que muchas veces quizás los matrimonios no son los dos de un mismo sentir, hay esposos que no son, como lo dice en el ejemplo, en la carta de Pedro en el capítulo 3, no son cristianos, entonces muchas veces quizás tanto el hombre o la mujer sufren, porque su esposo quizás no es cristiano, su esposa no es cristiana, y tiene quizás que someterse a muchas cosas que quizás no gustan. Y eso también trae un daño quizás para la pareja, pero también un daño a todo el entorno. Porque es lo que podemos ver, que cuando el matrimonio sufre, ya sea por temas espirituales, temas verbales, también sufren los hijos, sufren las familias, se desintegran. Y me acordé de una película que se llama Cicatrices, que justamente habla de un matrimonio y cómo ellos se hacen tal daño al punto en que sufre su hijo. Sufren la muerte de su hijo por no estar pendiente de su hijo, el hijo muere. Entonces, eso me llamó profundamente la atención.
y habla un poco los consejos de tener un espíritu afable, apacible, vivir con ella sabiamente, justamente para evitar el sufrimiento en el matrimonio. Ahora, no es mi caso, no. Estoy muy feliz en mi matrimonio, pero porque tengo un esposo maravilloso, pero sí creo que eso suele pasar. O sea, en un matrimonio no todos tienen el mismo sentir, quizás no siempre son los dos cristianos, y obviamente eso trae un sufrimiento. Sin embargo, cuando quizás uno hace caso a los consejos del Señor, bueno, aquí dice que podemos ganar al esposo, a la esposa, bueno, y también habla de refrenar la lengua, dice que es un órgano que enciende bosques, dice, lleno de veneno mortal. Y muchas veces también suele pasar, porque por no refrenar la lengua quizás los matrimonios sufren. Eso es pastor, y la verdad que, bueno, vi más, pero no quiero alargarme. Que eso en realidad quería compartir con ustedes. Gracias. Muy bien, hermana Evelyn, excelente ahí su análisis, ya. Qué bueno que podamos leer y también meditar, reflexionar y sacar apuntes. Y eso de sufrir no es en vano, nunca es en vano, bueno, va a ser parte de una de las cosas que voy a compartir en otras clases, ¿ya? Que de hecho da título a un libro muy conocido que es Sufrir nunca es en vano. Y sí, un muy buen apunte ahí que, bueno, ¿qué hacen los consejos matrimoniales en medio de una carta del sufrimiento? Porque efectivamente el pecado también ha hecho sufrir la relación matrimonial, los conflictos permanentes y especialmente de mujeres cristianas que ahí en el contexto Pedro le habla a ellas de esposos que no son convertidos o creyentes y eso obviamente trae aflicción a un matrimonio. Así que todo el sufrimiento afecta a todas las áreas también de nuestras vidas. Y gracias, hermana Evelyn, por su comentario, especialmente ahí en el verso 1 de los expatriados, como le subrayé ahí al frente. ¿Alguien más que quiera compartir su análisis? Hermano Manuel, aprovechemos que usted está en la misma cámara ahí para no cambiar de canal. Y bueno, hay dos partes que me llamaron la atención. Comienza en el versículo 3 del capítulo 1, que dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. O sea, nos está hablando que tenemos una esperanza y no habla de la resurrección de Jesucristo de los muertos, cosa que nosotros también vamos, por la gracia, vamos a experimentar. También nos habla de la herencia incorruptible, contaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. O sea, tenemos grande esperanza en muchas situaciones, la resurrección, la herencia, el cielo. Dice, y el 6, dice, en lo cual vosotros os alegráis, ¿cierto? Porque eso nos alegra, tener esa esperanza, tener esa convicción, que no merecemos de que un día el Señor nos va a llevar y que vamos a estar con Él y que nos vamos a reencontrar con nuestros hermanos, nuestros seres queridos que han creído. Pero dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. O sea, el Señor no oculta, como muchas otras doctrinas o otras filosofías de vida, no oculta el sufrimiento. Él nos aclara y nos confirma de que podemos ser afligidos por un poco de tiempo, dice. Aunque tengamos grandes promesas de parte de Él. Eso es lo primero que me llama la atención, porque hay muchos que, como esa famosa frase, pare de sufrir, que es totalmente antibíblica y que no es lo que el Señor nos enseña. Y lo otro que me llama la atención en el capítulo 4, en el versículo 12 especialmente, dice que no tenemos que sorprendernos. El sufrimiento o una prueba en nuestras vidas
no debería sorprendernos, porque el Señor ya nos enseñó, nos enseña y nos advierte. Por lo tanto, quizás no deberíamos cuestionar tanto eso, porque el Señor lo dice en su palabra que va a ocurrir, que va a pasar. Eso va a estar. Muy bien, gracias hermano Manuel también por su análisis, su comentario, y ahí está el versículo que ya está en nuestros apuntes y que ustedes también han citado. No nos sorprendamos del fuego de prueba que nos ha sobrevenido, como si algo extraño nos aconteciese, como si el sufrimiento fuese ajeno o extraño a la experiencia cristiana. Gracias, hermano Manuel y hermana Evelyn. Hermano Oriel, usted también vi su mano levantada. Pastor, primero saludos a todos los hermanos ahí. Sí, bueno, esto yo lo había leído ya y había tomado alguna cuenta y me sorprendió los 5 capítulos de esta lectura. Tratan, en todos los capítulos tratan del sufrimiento. Y yo tomé algunas notas, por ejemplo, aquí el apóstol, o sea, parte diciendo que somos escogidos, ¿cierto? Que no somos cualquiera, somos escogidos. ¿Por qué? Porque dice que seremos resucitados con Jesucristo. Y partiendo de ese punto de vista, es como que nos da un poco de alivio. Y después, en el versículo 6, yo tomé nota de todos los versículos donde él trata del sufrimiento, pero a la vez nos da por qué, o sea, la respuesta de por qué sufrimiento, por qué no es malo, o por qué es de bendición, dice, ¿cierto? Porque en el versículo 6 dice que somos afligidos, pero por poco tiempo, dice. ¿Para qué? O sea, para tener diversas pruebas, ¿cierto? ¿Para qué? Para que seamos sometidos a nuestra fe, dice, ¿cierto? Ser sometidos a nuestra fe. Para eso las pruebas, ¿ya? O sea, en el fondo nos está midiendo nuestra fe. En el capítulo 11 también habla acerca de los profetas. Dice que los profetas de antemano, anunciaron los sufrimientos de Cristo y su posterior gloria, ¿ya? Los profetas anunciaron que Cristo iba a sufrir, pero iba a ser glorificado. También da como una respuesta al sufrimiento. En el capítulo 2 de Pedro, también del 18 al 20, trata de que seamos sujetos. Incluso yo me acuerdo que nosotros, usted nos enseñó a los varones acerca de esto, de que si padecemos injusticia, ya sea en el trabajo, donde sea, esto es aprobado por Dios, siempre y cuando sea por causa de él. En el versículo del 18 al 20, más o menos, trata de eso. En el capítulo 3, versículo del 12 al 13, el Señor dice que Él está con los justos, ¿ya? Y en el 14 dice, si padecemos a causa de la injusticia, seremos bienaventurados, ¿ya? También está dando una respuesta acerca del padecimiento. Y por lo tanto no nos inquietemos, ¿ya? No tengamos temor. Después en el 4 también habla que dice que Cristo sufrió en carne para vencer el pecado. Entonces nosotros también nos da respuesta de que tal como Él sufrió, nosotros vamos a sufrir, ¿ya? ¿Para qué? Para vencer en el pecado, ¿ya? Del 12 al 16, en el versículo 12 al 16 también habla del sufrimiento de diferentes pruebas, y que dice que no sea extraño, como decía el hermano Manuel, sino que alegrémonos de participar en su nombre, por lo que sufrimos, ¿ya? Porque somos bienaventurados. De nuevo dice ahí que seremos bienaventurados a causa de eso. No caigamos. Bueno, esto hablaba un poco, me parece que de no caer en ciertos pecados, sino que ser dignos del Señor en cuanto al sufrimiento, o sea, en cuanto a lo que hacemos. Después, en el capítulo 5 termina, ¿cierto? Dice, anunciando testigos del padecimientos. No, a ver, estoy equivocado. Versículo
versículo 5. Perdón, a ver, 5. No me entendí la letra mucho, pero dice los ancianos testigos del padecimiento de Cristo. Y termina diciendo que en el versículo 10, llamados a padecer un poco, que el padecimiento que vamos a tener no es a largo plazo, sino que va a ser un poco, ¿para qué? Para que nos fortalezca. También da una respuesta acerca del padecimiento y del sufrimiento. Eso tenía yo un apunte, pastor, de la semana pasada. Eso era, pastor. Perfecto, hermano Oriel, muy buen análisis también, con sus apuntes ahí por cada capítulo. Y usted termina con el versículo 10, ¿cierto? Mas el Claro. Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Esa es la perspectiva divina, ¿cierto? Para nosotros a veces tuvo una vida de sufrimiento, pero Él nos anima, no es un poco de tiempo, y Él nos va a perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer. Maravilloso. Gracias, hermano Oriel. Hermano Francisco, hermana Consuelo, ¿también tenía su mano levantada? Pastor. Sí, en realidad yo la había levantado, pero Consuelo Ya. también quería comentar algo. Voy a ser muy breve por lo tanto, pero a mí me sorprendió mucho y me marcó mucho que en el capítulo 4, en 2 oportunidades Pedro compara, en realidad no lo compara, no lo llega a comparar el sufrimiento que podamos tener, los padecimientos que podamos tener con el padecimiento del Señor Jesucristo. Entonces nos llama a mirarlo a Él como medida de ese sufrimiento. Al principio como padezcan porque Cristo padeció, y segundo, padezcan como asimilándose a los padecimientos o sumándose a los padecimientos participando, creo que dice, de los padecimientos del Señor Jesucristo. Entonces, como alguna vez usted también me dijo en otro contexto, todos nuestros sufrimientos, todos nuestros padecimientos palidecen con vergüenza si lo queremos poner al lado del padecimiento del Señor Jesucristo. Esa perspectiva que nos saca de nuestra propia, de nuestra autocomprensión, desde nuestra perspectiva sobre nosotros mismos, creo que es muy sana, es muy útil para nuestra vida cristiana. Antes de mirar nuestro sufrimiento, bueno, comparémoslo con el del Señor Jesucristo y naturalmente quedamos bastante al debe, si pudiese decirlo eso. Consolita, no sé si... Buenas noches, pastor. Perdón el retraso. Buenas noches, hermano. Y sí, relacionándolo con lo que decía Francisco, me centro en lo que la carta muestra, que el Señor Jesucristo fue el que padeció primero. Entonces nos pone como ejemplo respecto a lo que nosotros vamos a pasar. Y hay un versículo en especial, el último capítulo, versículo 12. El título, según la escritura dice en la Biblia, padeciendo como cristianos. Entonces habla respecto a los padecimientos que podríamos llegar a pasar, pero relacionándolo con nuestra conducta cristiana, porque al comienzo el capítulo, el primer capítulo dice, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir. Entonces, si nosotros llevamos una conducta de vida cristiana, podemos tener padecimientos como cristianos, no consecuencias del pecado. Y entonces, en relación a ese tipo de padecimientos, dice, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña aconteciese, como que fuese algo anormal, solo yo, sino que hay que recordar que Cristo padeció y que esto nos va a pasar, dice. Y cuando esto venga, el versículo 13 dice, si no gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Entonces, hay que tener ánimo en ese padecimiento y gozarnos. Es difícil, pero eso es lo que tenemos que hacer, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno,
Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. De modo, el 19 dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Ese padecimiento, en versículos anteriores, dice que está para testimonio también de los incrédulos, porque ellos observan nuestra vida y nos ven padecer. Quizás ellos mismos generan alguna conducta contra el cristiano para que padezca, pero Dios lo ha permitido. Y dice el versículo 15, que no tengo bien los capítulos, pero de un capítulo anterior dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Capítulo 2. Muy bien, gracias hermana Consuelo ahí también por su análisis y por esos textos claves, ¿verdad? Que como que al verlos nos iluminan totalmente el corazón del mensaje de Pedro, ya respecto al sufrimiento. Gracias hermana Consuelo y Francisco, y también creo que hermano Hugo quería comentar algo. Lo vi ahí con su audio abierto. Hermano Hugo, papá. ¿Aló? Sí, escuchamos bien. Es que me tenían muteado por la cara y la voz, pues no sé qué pasa. No hemos muteado a nadie. Yo por lo menos no lo he hecho. Hacía rato que estaba tratando de participar y no me da ni el audio ni la cara. Voy a preguntar ahí para iniciar video. Yo no he tocado ni una tecla, papá, así que no soy yo. No hay problema. Pero No, mira, ahí, justamente lo que... ahora ya. ahí sí, ahí te ves. Ya. Bueno, tan feo no soy. No, bueno, era en relación justamente a lo que decía el hermano Francisco, el hermano Uriel, la hermana Consuelo, de que cada vez que en estos capítulos se menciona algún tipo de padecimiento de los expatriados, se hace la comparación con los sufrimientos de Cristo, lo que nos hace ver, como decía hermano Francisco, que de repente nos autocompadecimos y nos olvidamos realmente de que si somos salvos, tenemos la vida eterna justamente por el sacrificio, los sufrimientos incomparables de Jesucristo. Ese es mi comentario, que me llamó la atención realmente que cada padecimiento de estas personas estaba la comparación de lo que sufrió Jesucristo. Eso, pastor, gracias. Bien, gracias hermano Hugo. También muy buen apunte ahí sobre esta comparación, ¿verdad? De nuestros sufrimientos con los de Cristo y que también padecemos con Él, ¿ya? Eso es parte importante, gracias. Bien, ¿sí? Hermana Betsy. Quiero hacer con respecto a lo que estuve escuchando. ¿El Señor mide nuestra fe? Y la otra pregunta es, ¿la conducta de la vida cristiana? O sea, ¿qué se entiende? De acuerdo a la conducta que uno tenga, es que vienen las pruebas. No me quedó claro el contexto en el que se menciona, porque yo podría decir, de acuerdo a mi vida cristiana, yo padecí, es solo un análisis que estoy haciendo. De acuerdo a mi vida cristiana, es que vino la leucemia y me enfermé de cáncer. Y el Señor midió mi fe. Bien, gracias hermana Betsy por su pregunta. Bien, como lo vimos recién en la vida de Job y otros ejemplos también bíblicos, no necesariamente sufrimos por pecados o por cosas particulares en nuestra vida, ¿ya? Voy a especificar un poquito más, ¿ya? No necesariamente nosotros nos enfermamos de una enfermedad grave o crónica o terminal porque pecamos de alguna manera específica, que es justamente lo que no pasó en la vida de Job. Es decir, Job no solamente se enfermó, perdió sus negocios, perdió su familia, un sinnúmero de cosas buenas que Dios le había entregado, y él no hizo nada, digamos, humano para merecer ese sufrimiento. Es una de las enseñanzas de Job, ¿lo recuerda?
Es decir, no es que Job perdió todo eso porque él pecó de alguna manera, porque él era mal esposo, porque él era mal padre, porque hizo algo escondido. Al contrario, lo primero que nos dice Job capítulo 1 es que él era un hombre recto, ¿ya? Y era perfecto delante de los ojos de Dios. Y aún así, a él le tocó sufrir, ¿ya? Así que por un lado tenemos eso, pero por otro lado, a veces sufrimos nosotros, no por cosas espirituales, sino también por malas decisiones nuestras, ¿ya? Si, por ejemplo, a mí me dicen que no debo manejar a 160 kilómetros por hora, y si yo manejo a 160 kilómetros por hora y choco y quedo cuadrapléjico, evidentemente ese sufrimiento está totalmente como consecuencia de una irresponsabilidad mía, ¿cierto? Así que tenemos diferentes perspectivas sobre el sufrimiento. Ahora, si a mí me dijeron cuando chiquitito que no tenía que comer tantas papas fritas ni tanta carne asada, ¿verdad? Porque probablemente me puede dar algo después al colon, me puede dar algo al estómago, y yo aún así viví una vida desordenada en la comida y en tantas otras cosas, ¿verdad? Que no quiero mencionar ahora. Y si yo me enfermo, no es porque pequé específicamente, sino porque yo también fui irresponsable o fui desobediente a ciertas cosas básicas, ¿ya? Entonces, a veces sucede que sufrimos por decisiones nuestras, ¿ya? Yo tomé una deuda que yo sabía que no podía pagar o que yo no podía cumplir de acuerdo a mis remuneraciones. Y resulta que después yo me comprometo y después viene el banco y no pago y me quita la casa. No puedo decir que es culpa de Dios, ¿cierto? Sino porque efectivamente yo me introduje a propósito en ese sufrimiento financiero, económico, de salud, etcétera. Pero dejando esos detalles de la vida diaria, no siempre, hermana Betsy, nosotros sufrimos por nuestra conducta, ¿ya? Como lo dije en otro momento, y lo ilustramos en la vida de esta mujer, la hermana Johnny Tada, una mujer tan joven que por tirarse un piquero, una zambullida, ella desconociendo que el fondo estaba muy cerca del agua, y ella, imagínense, más de 40 años de sufrimiento, además de cáncer, dolor crónico. Claro, ¿qué es lo que hizo ella? No hizo nada para merecer eso. Pero sin embargo, Dios en medio del misterio del sufrimiento puede transformar y transforma ese sufrimiento para nuestro bien y para su propia gloria. ¿Ya? No sé si para allá iba su pregunta. Ya. Entonces, no siempre tenemos que ver nuestro sufrimiento, hermana Betsy, como algo malo que hicimos, ¿ya? Porque yo sé que existe ese cuestionamiento en nosotros a veces. Yo estoy sufriendo esto porque fui mala madre, o fui mala esposa, o fui mala hija, ¿ya? No, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es pedir obviamente la ayuda del Señor y confiar en Él. Y después, tal vez con la ayuda de alguna consejería, poder descubrir si hay algo que tenemos que corregir o simplemente confiar en el Señor aunque no hayan respuestas inmediatas. Y efectivamente nuestra fe es medida, hermana Betsy, nuestra fe es aumentada, es disminuida, ya podemos retroceder, podemos avanzar, a veces somos incrédulos, y no estoy hablando de no creyentes, sino que aún siendo creyentes tenemos tiempos de incredulidad, es decir, como que dejamos de confiar en el Señor. Pero insisto, no es que Dios va a descubrir nuestra fe, Dios ya la conoce. Lo que pasa es que Él quiere evidenciar para nosotros mismos y para nuestro bien, como decía ahí, ¿verdad?, el apunte del hermano Uriel, que también las pruebas son para fortalecer nuestra fe, para hacerla madurar, etc. ¿Ya? Muy bien, pues, hermano Hugo. Gracias, pastor. De nada, hermana Betsy. Hermano Hugo. Sí, en relación a lo que comentó nuestra hermana Evelyn recién, cuando una vez me tocó enseñar acerca de Job, leí un artículo de, siempre digo McDonald, digo yo, MacArthur, hermano MacArthur, que el sufrimiento posiblemente que más le dolió a Job, más allá de lo material, la pérdida de sus hijos, fue haber perdido el apoyo de su ayuda idónea. Me recuerdo que él hacía un comentario en relación a eso, que posiblemente era el mayor sufrimiento, porque su ayuda idónea era justamente el apoyo en esos momentos.
Entonces él decía que posiblemente el momento más difícil y doloroso fue cuando perdió el apoyo de su esposa. Un comentario que me acordé de eso, pastor. Gracias. Muy bien, gracias hermano Hugo. Y quiero volver a rescatar lo que dijimos al principio, ¿ya? Nosotros lo que estamos haciendo en este curso es justamente descubrir las verdades detrás del sufrimiento. Pero a veces, cuando nos toque compartir y apoyar a alguien que está sufriendo, lo primero que tenemos que hacer es el apoyo y la empatía, ¿ya? Generalmente todo lo que estamos hablando ahora no lo vamos a decir cuando estemos con esa persona que sufre, ¿verdad? No vamos a poner a decirle capítulo 1, letra A, B y C, por esto sufre, por esto no sufre, ¿ya? Lo estamos haciendo en el contexto de aprendizaje para que nosotros aprendamos, pero otra vez, tenemos que evitar ese error de los amigos de Job que trataron de dar explicaciones al sufrimiento de Job cuando lo que él necesitaba y esperaba era, ¿se recuerdan?, ser consolado y ser apoyado por sus amigos. Bien, les quiero compartir esto a propósito de la semana pasada con el testimonio de la hermana Joni Eareckson Tada. ¿Lo están viendo ahí? ¿Sí? Ya, obviamente hay mucho Photoshop en esa foto. Obviamente no existe una piel así, ¿verdad? A ninguna edad, ni cuando tenemos 13 ni 12 años. Pero dejando eso por mi experiencia de foto, ¿ya? Hay cosas que por mi ojo fotográfico me chocan, ¿ya? Pero bueno, dejando a un lado esa perfección de Cutix, tenemos el testimonio de la semana pasada de esta hermana que fue bien emocionante. Yo lo he escuchado varias veces y siempre me emociono del sufrimiento trágico, ¿verdad?, que puede tener alguien, pero también me impresiona cómo ella puede glorificar a Dios y Dios utiliza el sufrimiento de ella para el bien de muchas personas. Y esa es la perspectiva que quiero compartir aquí. Este es un folleto nomás, ya que está en español, pero que nos explica un poquito aquí la historia de ella, de Joni, con su esposo, que como decía alguno de ustedes, el sufrimiento también afecta a nuestros matrimonios, ¿ya? Y ella comentaba ahí cómo la amargura del dolor terminó afectando, e incluso ella decía manipulando a su esposo con su victimización, ¿verdad? O sea, cómo tu marido puedes quejarte o puedes estar desanimado, mira mi sufrimiento. ¿Se recuerdan que ella lo dijo en el testimonio? Y se dio cuenta que ella estaba con su amargura y resentimiento, también estaba esclavizando a su esposo, que llevaba por lo menos 30, 40 años sirviendo a su esposa, ¿ya? Porque efectivamente ella no puede hacer nada por sí sola. Si ustedes se fijan, apenas podía mover sus manitos para manejar el computador, la silla eléctrica, ¿ya? Pero aquí quiero ir a algo más allá de cómo ella, un sufrimiento tan trágico y tan incomprensible, ha bendecido a tanta gente en el mundo parecido a lo de ella. Por ejemplo, aquí dice en su ministerio, ella empezó muy joven, digamos, no perdió el tiempo en quejarse o victimizarse, que es lo que hacemos, ¿verdad? A veces es una de las respuestas equivocadas al sufrimiento, pero ella tiene este ministerio, por ejemplo, de Ruedas para el Mundo, ¿ya? Sirviendo a 20 millones de personas en el mundo que necesitan una silla de ruedas. Y aquí está el título en inglés y en español. Es decir, el testimonio de ella no es solamente testimonial en una conferencia, sino es un servicio activo por aquellos que, como ella, sufren la imposibilidad de moverse sin una silla. Después habla de estos retiros familiares, ¿ya? Para familiares que experimentan el estrés con personas con discapacidad. No solamente sufre el que tiene la discapacidad, sino también sufre la esposa, el esposo, los hijos, los padres, etc. Y ella permite también estos retiros familiares para los familiares de aquellos que sufren una discapacidad. Además, ella tiene un ministerio de radio, aquí dice el texto, desde 1982, donde ella ministra por medio de la palabra a miles de personas con su testimonio y, lo más importante, con la palabra.
también ella, su fundación tiene un instituto sobre la discapacidad, donde en este instituto, que son ministerios muy norteamericanos, ¿verdad? Que en Chile uno no encuentra cosas así, digamos, muy conocidas, pero que ellos sí crean estas fundaciones, ¿verdad? Y mueven recursos y gente para poder ir en ayuda. Y este instituto cristiano promueve una perspectiva bíblica sobre la dignidad de la vida del ser humano, el valor de las personas con o sin discapacidad. De hecho, ella ha escrito mucho sobre la eutanasia, ha escrito mucho sobre el aborto y sobre la dignidad del ser humano, que yo compartí la otra vez una noticia sobre que quieren considerar la Organización Mundial de la Salud la vejez como una enfermedad, ¿cierto, hermano Francisco? Y hace poco el gobierno de Chile emitió una queja a la Organización Mundial de la Salud, una protesta o no sé cómo llamarlo, donde decían, oigan, no pueden considerar la vejez en el listado de las enfermedades. Parece raro, ¿no? Pero yo creo que eso se mueve en dirección a la eutanasia, ¿ya? Es decir, las personas que están viejitas, entre comillas, si es una enfermedad, entonces, ¿cómo se alivia la enfermedad? Terminando sus vidas de manera anticipada. Yo creo que para allá van esas movidas, ¿verdad? Que empiezan sin darnos cuenta. Y también ella tiene un ministerio de misiones globales y pasantías de causa por la vida. Entonces, lo que yo les quiero compartir acá es de que a veces el sufrimiento, cuando nos entregamos en obediencia a Dios, puede utilizar ese sufrimiento no aliviándolo en nuestras vidas, sino permitiendo que otros que sufren como nosotros puedan ser bendecidos con nuestro testimonio o incluso con nuestro dolor, ¿ya? Les quería dejar eso de manera tangible, es decir, que no solamente alguien habla de su sufrimiento, sino también utiliza todos los recursos que Dios provee, ¿verdad? En un contexto tan próspero como el norteamericano, para bendecir a personas de todo el mundo. Y el hermano Fabián o la hermana Ana María, no sé cuál de los dos, comparte segunda carta a los Corintios, capítulo 1, verso 3 y 4. No sé si alguien lo tiene, ¿lo puede leer, por favor? Si alguien lo tiene, me lo lee para no buscarlo aquí en pantalla. Por mientras, hermano Manuel, hermana Evelyn, ¿usted tiene su mano levantada? Yo, pastor. Adelante. Tengo una pregunta, pero espero, a ver, porque hemos hablado harto de la prueba, ¿cierto? De las pruebas. Bueno, en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios 10 dice que todas las tentaciones vienen de nuestra propia humanidad. En Santiago capítulo 1, 12, de más que nada, a ver si usted me puede ayudar a explicar como, no quiero llamar, entre comillas, como juego de palabras, porque el Señor en el versículo 12 de Santiago 1 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, ¿cierto? Está hablando de tentación. Dice, porque cuando haya resistido la prueba, como que cambia el concepto. Ahora, con esto yo no quiero decir que la prueba, que la tentación viene de Dios, porque claramente acá el mismo pasaje, en el versículo 13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por él, ni él tienta a nadie. Pero, ¿cómo podría explicar yo a alguien que me pregunte este cambio en el versículo 12 que dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, o sea, la tentación viene de parte nuestra o de Satanás, ¿cierto? Pero, y que Dios la permite, pero al momento de yo enfrentarla y en esa permisividad de Dios, pasa a ser una prueba para mí. ¿Es así? Bien, ahí estoy leyendo, usted está hablando de Santiago 1, versículo 12, ¿cierto? Bienaventurado el varón, el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman.
Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Bueno, y todo lo que sigue después. Es el texto que usted estaba leyendo. Entonces, hermano, no sé si lo entendí bien, que usted ve como una dicotomía ahí entre los dos conceptos de tentación y de prueba. O sea, yo tengo claro que la tentación no viene de parte de Dios y que la prueba sí, obviamente, Dios la usa para fortalecernos, probar nuestra fe. Pero ¿cómo yo podría explicarle esa aparente dicotomía, como usted dice? Porque cambia el concepto. O sea, Sí, lo que para mí, Manuel está haciendo una tentación, después dice, si yo soporto esa prueba, que viene a ser una tentación, ¿cómo yo la puedo explicar? Esa es mi pregunta. ya. Bien, sí, es una buena pregunta. Bueno, así a priori, sin reflexionar mucho ahí en el texto, ¿ya? Eh, Quizás la próxima semana yo podría meterme más en el texto y poder responder mejor. Pero yo creo que hay algunos principios generales, ¿verdad? Algunas verdades objetivas de la Escritura. Es que efectivamente Dios no nos va a llevar ni empujar al pecado, a la tentación o al mal. Finalmente, cuando hay tentaciones en nuestra vida que vienen de nuestra propia concupiscencia, puede ser también el enemigo involucrado o nuestros recuerdos pecaminosos, obviamente eso, y lo dice claramente ahí Santiago, y yo creo que otros textos también, que eso viene finalmente de nuestra propia humanidad caída, ¿verdad? De nuestras codicias, como lo expliqué ahí cuando hablé de esto en el contexto del estudio de David, de nuestras propias codicias, de inmoralidad sexual, etcétera, somos tentados. Y eso obviamente no puede venir de Dios, sino, como dice ahí Santiago, Dios estaría contradiciéndose a sí mismo. Pero finalmente, también como nos dice Corintio, Dios no va a permitir que seamos tentados más de lo que podemos resistir. Entonces, si entendemos también que Dios está en el control de todas las cosas, entonces finalmente es como que Dios también va a intervenir a veces para no permitir que seamos tentados más de lo que podamos resistir. Y yo creo que ahí Dios también interviene de manera a veces misteriosa, desconocidas para nosotros, ¿verdad? Y yo creo que todos tenemos experiencia. Uno dice, pero es como que no fui yo, como que fue Dios, ¿verdad? Evitándome este peligro, esta tentación, esta dificultad. Pero yo creo que Dios también puede transformar nuestras tentaciones personales en momentos de prueba y de victoria, ¿ya? Entonces, yo sé que rápidamente pasa ahí el autor Santiago como de una palabra a otra, y usted sabe que a veces las palabras se intercambian, ¿verdad? Las palabras, incluso en el lenguaje español no bíblico, y siempre eso va a definir su significado, el contexto. ¿Ya? El contexto, al igual que si usted lee un cuento, una novela, las palabras que a veces son intercambiables o sinónimos, va a definir el contexto. Entonces, si la prueba o la palabra prueba en este caso tiene una connotación negativa, viene de nuestra propia concupiscencia. Pero a veces la palabra prueba puede ser directamente de Dios, porque Dios nos está probando no con el propósito de hacernos caer. Eso es seguro, hermano Manuel. O sea, Dios nunca nos va a probar directamente para hacernos caer. Es inconcebible, en verdad, en el carácter de Dios. Y yo no recuerdo un texto que diga lo contrario, ¿ya? En mis lecturas bíblicas no recuerdo un texto ni que sea ambiguo. Pero sí, cuando entramos en estas tentaciones, por ejemplo, de codicia, de concupiscencia, no es Dios obviamente el que está obrando, pero Dios puede, por medio de nuestra obediencia, puede transformarlo en algo bueno y finalmente en una victoria o en una bendición. Ya es lo que le podría decir ahora. Si digo más, voy a estar carrileándome, como decimos en buen chileno. ¿Ya?
Bien, uy, tengo muchas manos levantadas. Voy a ver ya, hermano Fabián, porque usted le había pedido la lectura, parece. O hermana Ana María. Fabián. Con respecto a lo del hermano Manuel, quizá yo un poco porque a mí también me llama la atención ese texto porque dice tentación y después lo cambia a prueba. Pero quizá yo a la traducción, por ejemplo, en la Biblia de las Américas dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Entonces, de repente puede haber también quizás un error en la traducción de prueba a tentación en la Reina Valera. Quizás ayuda ahí porque claramente no son como las palabras que se utilizan en el original, entonces me imagino que ahí de repente buscando la traducción más correcta podría ayudar un poco. Bien, gracias hermano Fabián. Sí, efectivamente ahí, para dar una respuesta más definitiva, más certera, habría que ir al estudio, ¿verdad? De las palabras en el original, porque efectivamente puede que la palabra tentación sea la misma que la prueba, pero el contexto, como está hablando de la corona de vida, no es tentación, sino la mejor acepción sería prueba, ¿verdad? Y no tentación que nos lleva a algo más negativo. Pero eso siempre el mismo contexto lo explica, ¿ya? Así que a lo mejor ahí sería un buen ejercicio, hermano Manuel, ir a ese recurso que les mostré la otra vez para ver cuál es la palabra en el griego, si es la misma palabra tentación para prueba. Si es la misma, entonces tiene esa connotación, ¿ya? Pastor, cortito, antes de que hable la hermana. Sí, igual estaba pensando en lo que dijo hermano Fabián. Yo tengo otra en el teléfono que es la textual. Y también da un poquito más de luz. Dice, bienaventurado el varón que soporta la prueba, porque cuando salga aprobado. Entonces, sí, yo creo que ahí está el tema. Eso, gracias, pastor. Muy bien, muy bien. Por eso hay que trazar bien la palabra de verdad para poder explicarla bien. Bien, hermana Susi, ¿usted tiene su mano levantada o Carlos? Alguno de los dos. Sí, yo quería hacer una consulta con respecto al sufrimiento, ¿cierto? Jesús murió por nosotros, ¿cierto? Sufrió por nosotros. Y así como nosotros deberíamos sufrir por un hermano que esté mal, ¿cierto? De esto trata igual, esta clase va algo relacionado con eso, o todo está relacionado con lo mismo, porque a veces muchos, no sé, pues nosotros sabemos cuántos están enfermos, cuántos están sufriendo, pero nosotros como que nos da lo mismo. Entonces, quería hacer una consulta sobre el sufrimiento como ajeno, se puede decir, entre comillas, porque al final son hermanos igual. Sí, sí, de hecho ahí viendo el cronograma, o como creo que les compartí la semana pasada, como el índice, sí, el índice temático, lo que estamos viendo en estas primeras clases, Carlos, es como el marco teológico del sufrimiento, ¿ya? Es como qué es lo que dice la Biblia del sufrimiento en términos generales, para pasar después a algo más práctico. Por ejemplo, cuáles deberían ser nuestras respuestas al sufrimiento personal, porque generalmente como somos seres humanos y pensamos nosotros primero, ¿verdad? Como tú decías, entonces queremos ver dentro de la explicación bíblica cómo Carlos, Susano, Rodrigo debería reaccionar bíblicamente cuando enfrentamos sufrimiento y cómo no deberíamos reaccionar. Después viene la otra etapa práctica, es decir, cómo podemos acompañar a otros que sufren. Cómo tener compasión y misericordia por el compañero que está sufriendo una dificultad, ¿verdad? No sé, hay alguien que está con una crisis matrimonial. Yo no la sufro, pero ¿cómo yo podría ayudar a ese compañero de milicia o compañera en el sufrimiento? O cómo, por ejemplo, también, y yo voy a tratar de traer recursos que tengo prácticos. De hecho, hay un librito muy bueno que alguna vez he prestado, que es de John Piper, que dice Lecciones desde el hospital. Es decir, cómo podemos llevar consejería o apoyo a alguien que está hospitalizado. De hecho, creo que he prestado 2 veces el librito, una vez al hermano Carlos Salas y a la hermana Elizabeth. Entonces, hay recursos incluso para alguien que está en el hospital, bíblicamente, cómo uno podría ayudarle o apoyarles cuando está siendo hospitalizado. Y
es muy simpático porque el pastor John Piper, él estuvo hospitalizado y él habla, por ejemplo, y yo creo que a algunos de ustedes le ha sucedido, cuando están en el hospital y no tienen ni una ropa y lo único que les ponen es una bata que la parte de atrás está descubierta. Y eso ya es una vergüenza, ¿verdad? Sufrir como indignidad de que yo voy caminando por los pasillos con mi parte de atrás descubierta, que uno siempre cubre. Y eso que puede sonar jocoso, cuando uno lo sufre, me imagino, yo no lo he sufrido todavía, puede ser humillante, ¿verdad? Que vean mi cuerpo. Entonces, ¿cómo eso incluso puede ser sufrimiento? Y cómo ver eso desde una perspectiva bíblica, incluso gozosa, ¿verdad? De que hay cosas tan básicas como andar semidesnudo en un hospital o que hagan muchas cosas las enfermeras, los enfermeros, cómo eso también afecta nuestra dignidad, nuestro ¿cómo se puede decir? Nuestro orgullo. Entonces, vamos a tratar, Carlos, de compartir también, tratar de compartir recursos prácticos, como bien tú dices, para los que sufren cuando no somos nosotros. ¿Quién iba a hablar? ¿Hermana Betsy? No, sí, es que se cuida el pudor del paciente, siempre, o sea, dentro de enfermería, claro, usted tiene mucha razón, en la batita debería ser de otra manera, pero es así. Pero siempre se vela, una de lo que nos enseñan es el pudor del paciente. Eso. Sí, o sea, nadie pone en duda eso, ¿ya? Pero la cosa, por mucho que protejan nuestra dignidad, igual para el que lo están viendo, ¿verdad? O lo tocan, yo no sé, como le digo, gracias a Dios por mi juventud, aún no he tenido experiencias de hospital, pero he escuchado testimonios, ¿verdad? Incluso de las esposas cuando van a dar a luz, ¿verdad? Y les toca ahí que entra el ginecólogo con los alumnos en prueba, ¿verdad? Bueno, y vean cuán dilatado o no dilatado está. Y eso es difícil, ¿o no? ¿Cierto, mujeres? Por mucho que lo hagan con dignidad, pero muy, muy difícil. Entonces, bien, creo que Susana o Carlos compartía una cita bíblica, ¿sí? Salmo 16, versos 7 y 8, lo voy a leer. Dice, bendeciré, Salmo 16, 7 y 8, dice, bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Gracias, Susi o Carlos, ahí quien haya compartido la cita. Susi, ahí Susi levantó su dedito. Bien, bueno, ya estamos a 7 minutos de las 10 de la noche, ¿ya? Bien, no pude compartir todo lo que tenía planificado para ustedes, pero quiero anticiparles que, para que no se vayan el próximo lunes, ¿ya? Quiero anticiparles que voy a hablar acerca también de, y yo creo que algunos pueden tener esta duda, es decir, siempre tenemos que sufrir, porque está quedando como esa idea, ¿verdad? Es casi como que debemos buscar el sufrimiento y tenemos que ofrecernos para sufrir, ¿ya? Porque como que es un poquito la idea que puede quedar en el aire. Y no, hermanos, no hermanas, porque también puede darse que aquellos que no sufren, por algún motivo ya, misterioso, que han tenido vidas sanas, vidas saludables, matrimonios sanos, todavía no han sufrido la muerte de algún familiar cercano, entonces puede que sientan algún tipo como de vergüenza, de pudor, porque no les ha tocado sufrir. Y que puede venir la pregunta, ¿realmente seré cristiano porque no me ha tocado sufrir de esta magnitud? Bueno, y yo quiero decirles que eso no es así, ¿ya? Recuerde que el plan de Dios es diferente para cada uno de nosotros. Entonces quiero decirles dos cosas respecto al sufrimiento para que ustedes ya estén meditando la próxima semana. Es que parte del plan de Dios es el alivio del sufrimiento, también en nuestras vidas, ¿ya? Pero por otro lado, cuando está el sufrimiento presente, Dios quiere utilizar ese sufrimiento para redimir, para perfeccionar nuestra fe, nuestra vida, etc. ¿Ya? Porque puede venir esta
esta duda que surgió al principio de la iglesia cristiana, cuando comenzó a surgir lo que se llama la iglesia mártir. En los primeros siglos, los creyentes fueron perseguidos, fueron asesinados por su fe, por el Imperio Romano, por muchos emperadores romanos, comenzando desde Nerón. Entonces, ¿qué sucedió? Que el martirio se comenzó a ver como algo ideal, porque los que eran martirizados eran vistos como santos. Y de ahí empieza un poco la corrupción de la Iglesia Católica, ¿verdad? De ver a los que sufren y a los que mueren por su fe, de ser vistos como más santos que los otros cristianos, y estos santos que morían por su fe acumulaban tal cantidad de méritos que cuando morían tenían tantos méritos en el cielo que los vivos les pedían a ellos que les dieran méritos para vivir. Y ahí surge un poco toda esta cosa del catolicismo, de los santos, etc. Pero ¿sabes lo que hizo la iglesia cristiana en los primeros siglos? Los verdaderos mártires nunca buscaron el martirio. Ellos nunca se ofrecieron para morir. De hecho, los hombres que se ofrecían para morir, los que andaban exponiéndose a propósito para que los mataran y ser martirizados, siempre sufrieron la sospecha de la iglesia cristiana. Es decir, ellos no bendecían de alguna manera a los que a propósito se andaban exponiendo o buscando el martirio. De hecho, los mártires, los hombres reconocidos, hombres y mujeres, también hay mujeres mártires en los primeros siglos, ellos le hacían el quite a la muerte. Ellos se escondían de la persecución. Por lo tanto, cuando sufrían el martirio, la persecución, ellos decían de alguna manera, el martirio no lo buscamos, el martirio viene a nosotros. Y eso quiero transmitirles, ¿ya? Nosotros tampoco buscamos el sufrimiento los creyentes. No es lo natural, es el sufrimiento el que finalmente nos va a alcanzar a nosotros. Y cuando nos alcanza, cuando a veces es un llamado de Dios para algunos sufrir, entonces lo aceptamos y lo vivimos de acuerdo a los principios divinos. Pero esto no se trata de andar enfermándonos a propósito para sufrir y para que la iglesia, ¿verdad?, nos ponga un altar y diga, oh, hermano Rodrigo, mire cómo está sufriendo, ¿verdad?, porque se fue a Panquehue a 150 por hora y murió como mártir, ¿verdad? No deberían ni celebrarme si eso sucediera. Entonces, la próxima semana les quiero mostrar bíblicamente que el plan de Dios es también aliviar el sufrimiento. Es decir, si yo me enfermo y hay medicina al alcance para quitar ese sufrimiento, es bíblico hacerlo, ¿ya? Porque yo sé que hay un concepto extremo que a veces lleva a la muerte innecesaria, es decir, yo tengo, no sé, esta enfermedad y por lo tanto no voy a tomar ni un remedio, porque la voluntad de Dios es que yo sufra. No, por eso la medicina bíblicamente es algo ético y es algo moral. Y sanar enfermedades es algo que buscamos, ¿cierto? Porque si no, entonces Cristo no hubiese sanado a los enfermos, ¿no? No hubiese curado a los ciegos, a los mudos, a los paralíticos. No, Cristo vino a sanar el sufrimiento, vino a aliviar la enfermedad. También vino a darle vista a los ciegos, a esa mujer que sufrió ¿cuántos años de dolor? 18 años de una enfermedad. Cristo no le dijo, sigue sufriendo. ¿Qué es lo que hizo con ella? La sanó. Entonces, para que usted piense también, ¿verdad? La otra perspectiva, es decir, es bueno y es parte del plan de Dios aliviar el sufrimiento, quitarlo. Pero a veces en su voluntad misteriosa, Dios permite que suframos y buscando aliviarlo, Dios nos dice, no, bástate mi gracia. No le he dicho ningún texto bíblico, pero yo sé que ustedes ya tienen en su mente ahí, ¿verdad?, los textos, los personajes bíblicos. A veces Dios nos llama al sufrimiento no porque lo buscamos, sino porque finalmente el sufrimiento nos alcanza, ¿ya? Así que eso quería tocárselo hoy día, pero no alcancé. Salvo que quieran sufrirme una hora más. No quiero. No, sí. No vamos a buscar el martirio, ¿ya? Que no alcance. Y hay muchos testimonios
Yo leía la historia de la iglesia, mujeres que sufrieron el martirio, hombres, pero de verdad nunca lo buscaron. De hecho, se escondían. Ellos se escondían. Si tenían que hacerle quita a los soldados romanos, lo hacían. Así que no tengamos esa idea, ¿verdad? Yo recuerdo que alguien me dijo alguna vez, me dijo, no, pastor, yo estoy dispuesto a morir por Cristo. Y yo le dije, ¿pero estás viviendo por Cristo? Porque eso es lo que Dios quiere, que tú vivas por Él. Así que no estás haciendo ni lo uno ni lo otro, ¿ya? Así que no muramos por Cristo, vivamos para Cristo.